Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a su podcast Pláticas Caninas en su capítulo número 23. Mi nombre es Memo Cavazos, manejador profesional desde hace 30 años, médico veterinario de carrera y juez de la Federación Canófila Mexicana desde hace 7. Estoy muy complacido de que estén aquí conmigo, muchísimas gracias. Y hoy estamos renovados, me siento muy contento de empezar el día de hoy la segunda temporada de este proyecto que es Pláticas Caninas. Y lo vamos a dedicar de manera muy puntual a nuestro siempre buen amigo Francisco Aviña, que desde Chapala seguramente nos estará escuchando. Él, por motivos de escuela y por motivos de todas sus ocupaciones que tiene con sus animales y todo, él se inscribió a una nueva escuela, etcétera. No estará con nosotros en esta segunda temporada, pero Francisco, te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño y le recordamos que él fue el culpable de que empezáramos este proyecto. Él le debemos que haya sido quien prendió la mecha de todo esto. Y a título personal, Francisco, sinceramente quiero agradecerte que me hayas invitado a esto. Ha sido 22 capítulos que he disfrutado muchísimo. Ha sido una etapa en donde he tenido cierta, vamos a decirlo así, he descubierto partes de mí que no tenía. Me he sentido muy bien como comunicador y te lo agradezco mucho. Siempre te tendremos muy presentes. Y por supuesto, las puertas de este podcast siempre estarán abiertas para ti. Así que, Francisco, este capítulo es dedicado a ti y pues muchísimas gracias por todo. No sé si algunos de los oyentes no estén enterados, si hay alguno por ahí que nos escucha por primera vez, pero Francisco y yo tenemos una relación de amistad muy estrecha. Él hubo 2 veranos que estuvo trabajando acá con nosotros exhibiendo perros y tuvo algunas aventuras en el asunto del Junior Handler, del joven manejador acá en Estados Unidos, con algunos triunfos bastante considerables. Creo que después de Juan Miranda, que ha sido el joven manejador mexicano que más ha destacado ahí, Francisco ha sido quien lo ha hecho mejor y bueno, nos llenó mucho de orgullo esos 2 veranos en que estuvimos compitiendo aquí en California, etcétera, aquí en Arizona, en varias exposiciones, y pues esperemos que la pandemia pronto lo deje volver a estar acá con nosotros, ¿verdad? Francisco, sabes que tiene las puertas abiertas y te seguimos esperando. Igual este podcast, cuando quieras hacer una intervención, serás muy bienvenido. Seguramente habrá algún tema en la que te citaremos de manera puntual para que vengas a contribuir con tus conocimientos y con tu buen espíritu que siempre has tenido. Muy bien, les recuerdo de manera breve, la manera más fácil de comunicarse conmigo es uniéndose al grupo de Facebook, Pláticas Caninas, y esperemos que en esta nueva temporada ya también nos encuentren en YouTube como Pláticas Caninas. Yo creo que el lunes o martes voy a estar subiendo ya el canal y editando el video de manera puntual. Y pues con las fallas técnicas de alguien que no soy un profesional de la comunicación como yo, vamos a estar trabajando hacia adelante y poniendo siempre el corazón, que es lo más importante. Me preocupa mucho, ahora tengo que hablar en singular porque estaba muy acostumbrado a hablar en plural. Casi tengo las ganas de poner un letrerito aquí de que acuérdate que estás solo, vamos a hablar en singular. Pero bueno, vamos a darle para adelante y pues les repito, muchas gracias a todos por estar aquí conmigo, ¿verdad? El día de hoy les traigo un tema muy conciso, un tema que seguramente muchos de ustedes que exhiben perros, que han exhibido perros por muchos años, han tenido que lidiar con ellos, o que están pensando en exhibir un perro, les ha preocupado, y es el corte de las uñas. Vamos a hablar de las cuestiones, de los porqués y los paraqués, y cómo esto afecta en el momento en que estamos presentando un perro. Vamos a partir desde el punto de vista de que hay 2 tipos de perros, ¿no? Los de casa, los que no se exhiben o los que ya están retirados, vamos a decirlo así, los que viven en el rancho, etcétera. Y estos perros, cuando están muy inactivos o no tienen una superficie de cemento típicamente o de asfalto, algún tipo de asfalto, no desgastan sus uñas. Y estas uñas crecen de manera descomunal y se puede llegar a fracturar, lo cual llega a ser un problema. Cuando digo fractura, siempre pensamos en hueso,
Y pues no, la uña no es un hueso como tal. La uña es un proceso córneo, ¿cómo le llaman? Un accesorio de la piel. Así como el pico de las aves, como la cresta, como las plumas, como el pelo, como nuestras propias uñas, como las pestañas, son accesorios del tejido epitelial y son constituidas de un proceso córneo. Y pues aún así vamos a decir que es un tejido muerto, mas sin embargo tiene cierta irrigación. En la última falange hay un pequeño vaso que sale y que todos sabemos que está en las uñas. Igual en las uñas de nosotros, ¿no? Si nos las cortásemos demasiado cortas, va a haber un poquito de sangre por ahí. Pues igual pasa en las de los perros, ¿no? Y por eso es importante saberlo hacer. Pero voy a hablar un poquito del procedimiento más adelante. Ahorita voy a hablar de las connotaciones que tienen. Pero decía que estos tipos de perros que no se exhiben, no es tan importante tenerlas cortas, más sin embargo sí es importante, porque si se ponen largas en exceso se van a romper y va a ser un proceso doloroso para el perro, muy molesto, y cuando hay sangrado a veces se complica un poquito la cosa. Entonces en todos los perros deben de conservarse las uñas a un largo moderado, pero en los perros de exposición es especialmente especial. Y voy a hablar básicamente por dos razones, pero donde voy a partir de los estándares, los tipos de pie que se supone que deben de tener las razas caninas. Hay variantes, hay estándares que lo dicen con otras palabras, pero básicamente vamos a hablar de tres. Uno es el pie de gato, que es un pie corto. Vamos a poner, por ejemplo, algún Doberman, algún Pointer, un perro de cacería. Y son esos pies cortitos que con la punta de los cojinetes, vemos esas fotos de exposición donde con las puras puntitas el perro está apoyando el pie. Se ve muy estético, se ve que sube, ahora sí que sube hacia arriba, se ve que las líneas suben hacia arriba de una manera muy compacta y es muy estético. Pero la razón de esto es porque el peso del perro tiene que estar apoyado ahí, y en este tipo de razas así debe de ser. Pie de gato o pie corto, que se le llama también. Y el otro es el pie de liebre, que es un pie más largo, propio de las razas molosas, las razas muy pesadas, las razas como por ejemplo un mastín, un bloodhound, aunque hay razas pequeñas también, como por ejemplo el papillón, que habla el estándar de un pie ligeramente largo. Los Cavalier King Charles tampoco son de pies cortos y son perritos pues prácticamente pequeños. Y este tipo de pie, como les decía, pie de liebre, también deben de tener las uñas a un corte moderado, ¿verdad? No es tan importante como en el pie de gato. Vamos a suponer que en un pie de liebre vamos a decir que pueden ir medianas y no va a afectar tanto a la función y a la apariencia del perro. Y el tercer pie es el pie oval, que le llaman, por ejemplo, en el estándar del chihuahueño, así lo llama. Es un pie más o menos intermedio entre los dos, vamos a ponerlo así. Pero el punto de partida es el siguiente, que mucha gente cree que esto es un procedimiento estético. Y yo pienso que hay que abordarlo como manejador, como exhibidor. Hay que abordarlo desde dos puntos de vista. El primero es la apariencia que va a dar el pie. Cuando tenemos una uña, va a hacer que el pie se proyecte hacia adelante, lo cual va a ser una falta en ese perro. Ese Doberman que tiene unos piesesotes, pues va a perder puntos. Y la segunda es que no va a permitir al perro apoyarse de la manera correcta. Entonces, tiene la función de la apariencia, el hecho del corte de uñas, y tiene la función de permitir que el perro se apoye mejor y se tenga mejor impulso hacia adelante. Ahora bien, me estaba pensando el otro día que este es un tema que está contradicho un poco, tiene cierta polémica, porque aquí en Arizona, cuando se usan los perros de cualquier raza, llámesele Whippets, Greyhounds, Rhodesianos, cualquier Hound, etcétera, para el asunto del Lord Coursing. ¿Qué es el Lord Coursing? Es un alambre que se pone en el piso y se le pone literalmente una bolsa de plástico. Es muy interesante. Y se entrenan a los perros a que correte la bolsa de plástico. Y no sé si es un triángulo o un cuadro el que hace la bolsa. Y a estos perros que agarran bastante velocidad,
se les dejan las uñas largas. Entonces ellos la necesitan para agarrarse y para impulsarse hacia adelante, ¿no? Pero en el tema de las exposiciones es completamente diferente. Nosotros vamos a llevar al perro a trotar y a que dé 2 vueltecitas alrededor y otras 2 vueltecitas en la tarde en el grupo si gana la raza. No es una carrera como tal. Estamos más bien buscando la apariencia estética y por supuesto funcional, porque el perro debe de moverse correctamente, pero no necesita las uñas. No hay ninguna raza que digamos necesita llegar con las uñas largas. Por ejemplo, el Xoloitzcuintle es una raza de pie bastante extendido y es típico y es como debe de ser, pero también se va a ver un poquito mejor, se va a ver un poquito más arreglado si llega con las uñas cortas. Eso es por el lado funcional, por el lado estético. Ahora, por el lado del juez, definitivamente un perro que lleva las uñas largas no va a perder calidad, aunque le estuvieran estorbando un poquito para moverse. El perro es lo que hay y el juez, un buen juez va a saber hallarlo, va a saber evaluar la situación y actuar en consecuencia, ¿no? Pero, como yo siempre digo, como los manejadores deben de esforzarse de manera amplia, de manera a hacer todo lo posible para que el perro llegue en peso, en pelo, arreglado, de color, con la nariz brillante, etcétera, etcétera, para poder ganar. Nunca es suficiente cuanto nos vayamos a esforzar. Y yo tengo muchos estudiantes, porque como ya saben, yo doy clases 3 veces por semana aquí en Phoenix, que a veces no se esfuerzan, que a veces dicen, no, pues bañé el perro hace 4 o 5 días y no me dio tiempo. Y no, uno debe llegar siempre a la exposición con la tarea hecha, y una de esas tareas es las uñas. Entonces es muy importante que lo hagamos. Ahora bien, vamos a hablar del procedimiento. Les decía, pero como juez, si tu perro no le gusta, si tu perro es feo, si tu perro no le gusta al juez simplemente y tiene una clase de 10 y tiene escogido el número 1 y el tuyo está en el número 9 o número 10, olvídate, no vas a competir contra ese perro. Más sin embargo, si tu perro está aquí y tu perro está como número 2, como número 1, tienen la duda, uno siempre va a tender a tenderse por aquel perro, no simplemente que se vea mejor, simplemente también que se vea más cuidado. Todo cuenta. Y eso es donde quiero que ustedes que exhiben perros se esfuerzan, y eso es lo que quiero remarcar, que siempre implica una disciplina. Voy a hablar más adelante del procedimiento, un poquito más adelante, pero yo tengo como siempre como objetivo que cuando salgo de la casa rumbo a la exposición, llevo 2 cosas siempre hechas. Mi horario, bien impresito en la computadora, y mis perros bañados y con las uñas bien cortadas. He llegado a ser criticado de que dicen que llego a las exposiciones, que los saco, que los paseo, que los pongo en los corrales y que no hago nada, que me pongo a jugar en la computadora y el celular. Pero pues uno está vigilando los perros, y cuando uno llega con las tareas hechas, es más fácil. Hay que dejar lo menos posible para hacerles a los perros en el evento. En la casa hay bañera, en la casa hay más secadoras, en la casa hay de todo, y podemos hacerlo siempre mejor. Simplemente hay energía eléctrica, hay exposiciones que a veces falla la energía eléctrica, entonces dejar de correr ese riesgo es parte de lo que yo llamo mi disciplina, que yo tengo una rutina como profesional después de tantos años y que así me ha funcionado. Muy bien, pues vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué experiencias tienen ustedes? Ojalá se comuniquen y me comenten aquí en el post del Facebook y en las cajitas del YouTube qué experiencias han tenido. Pero la herramienta, hay 2 tipos de herramientas con las que se puede hacer. Se puede hacer con el corta uñas o se puede hacer con un Dremel, que es una especie de pequeño taladro en el que manual, que generalmente es, no es como en los dentistas, es como se usa para manualidades. Se consigue tanto en las tiendas de herramientas como en las tiendas de manualidades. Y lo que hablábamos del pequeño, lo que hablaba yo del pequeño vaso sanguíneo que hay, no quiero que se diga, que Memo diga que se tienen que sangrar siempre las uñas. No, esto no es así. En la mayoría de los perros, en algunos perros, ese vaso sanguíneo se extiende hacia adelante
y eso hace que cuando nosotros hacemos el primer corte haya un poquito de sangrado. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que ese vaso sanguíneo se va a retraer hacia atrás, vamos a decir hipotéticamente en un Rottweiler medio centímetro, y cada vez que nosotros hacemos el corte en esa misma altura, ya no vamos a tocar el vaso sanguíneo. ¿De qué va a depender de que no lo volvamos a tocar? De que no crezca. ¿Y de qué va a depender de que no crezca? De que la estemos cortando con regularidad. Cada 5, cada 7 días, cuando mucho, deben las uñas cortarse de un perro que se está exhibiendo, que sí lo queremos mantener en buenas condiciones de uñas. En mi caso, yo los perros que estoy exhibiendo todos los miércoles, todos los perros que están aquí, se exhiban o no se exhiban, que están aquí preparándose, o incluso los retirados, yo todos los miércoles hacen fila, los subo a la mesa y le hago las uñas, y generalmente no veo nada de sangre. Ahora, ¿qué pasa cuando sangran? Hay un polvito hemostático que me parece ser que está compuesto de sales arsenicales, que siempre debemos de tener a la mano, y que sirve también a veces cuando hay algún accidente con una tijera en un labio de un perro, cortando algún bigote, etcétera. También es práctico porque es un polvito hemostático que uno toma la uña que está sangrando y le pone un tapón de este polvo, y generalmente deja de sangrar sin mayor problema. Ahora bien, como veterinario siempre recomiendo algo que muy poca gente hace, es tener un botecito de yodo o de isodine en mi caja de arreglo y ponerle una gota. Son 4 uñitas cortadas, 4 gotas, y eso va a evitar que haya un proceso infeccioso. Porque créanme, cuando una uña se llegue a infectar pues no se va a poder exhibir el perro para empezar, ¿no? Ese es el principal problema, ¿no? Y va a requerir antibiótico, etcétera, etcétera. Y si estamos próximos a la exposición, pues va a ser un problema considerable. Entonces, cada semana, amigos, dedíquense a ello, háganlo de manera disciplinada y no van a tener ningún problema, ¿verdad? Muy bien, pues hasta aquí es donde me voy a extender el día de hoy. Ha sido un placer tenerlos. Y los invito a que vean mi página personal, dogsconnection.net, dogsconnection con doble N. Ahí están los links tanto a mis redes sociales como a mi canal de YouTube, Dogs Connection. Y este video lo van a poder ver en mi nuevo canal de YouTube, que es Pláticas Caninas, y en todas las plataformas como ya están acostumbradas. Google Podcast, iTunes y por supuesto en Spotify y Anchor. Es la manera que los encuentran. Ustedes solo váyanse a Google y pongan Memo Cavazos, ahí me encuentran, o Pláticas Caninas, ¿verdad? Muy bien, pues hasta aquí lo del día de hoy. Francisco, te dedicamos este capítulo, te reiteramos nuestra amistad y te deseamos mucha suerte en tu nueva etapa escolar. Y como sabes, estamos pendientes de seguir platicando contigo. Amigos, por el día de hoy ha sido todo. No sin antes recordar de que lo mejor está por venir. Sean felices. Hasta siempre.